Este ejercicio es lo que se muestra que tiene que llegar a hacerse en todos los proyectos, ¿ya? El proceso de Haber-Bosch fue inventado más o menos en la Primera Guerra Mundial para la producción de amoníaco como fertilizante. Era necesario hacer pues, esa producción de fertilizante sí o sí porque se estaban quedando sin alimentos. Entonces, se inventó este proceso partiendo del nitrógeno e hidrógeno separado elementalmente por elevadas temperaturas y presiones que inventaron los ingenieros, ¿no? En estos equipos. Entonces, separaron estos átomos para darle en un reactor y que nos dé el amoníaco, ¿no? En temperaturas y presiones determinadas. ¿Cómo se basa este ejercicio? Dice, la alimentación fresca, un proceso para producir amoníaco, contiene nitrógeno e hidrógeno en proporciones estequiométricas. A lo que voy leyendo, yo anoto al lado, en una hoja aparte, proporciones estequiométricas. Ya sé que tengo proporciones estequiométricas. Y un gas inerte. La alimentación se combina en una corriente de recirculación que contiene las tres mismas especies. Obviamente, en este caso, lo que voy leyendo, me doy cuenta que tengo un diagrama aquí abajo. No esperen ni un diagrama en su examen. No van a tener ni un diagrama. No van a tener. Aquí en el Felder nos está dando, pero no van a tener ni un diagrama. Estas mismas tres especies. Y esta corriente combinada se alimenta un reactor donde se logra una conversión baja de nitrógeno en un solo paso. Entonces, hay un recirculado que se combina en la alimentación fresca y va a un reactor que tiene un factor de conversión de nitrógeno de un solo paso. El efluente del reactor pasa a un condensador. La corriente líquida que contiene casi todo el amoníaco en el reactor y la del gas compuesta por los productos inertes. El nitrógeno sin reaccionar sale del condensador. La corriente del gas se divide en dos fracciones de la misma composición. Ahora, hasta aquí lo que voy leyendo. Si yo estuviera haciendo el enunciado, un ratito. Si yo estuviera haciendo el enunciado sin tener el diagrama, me dice casi todo el amoníaco. Bueno, si me dice casi todo el amoníaco, entonces no es todo. Entonces tendría parte de amoníaco que no se condensó en la parte de arriba, ¿verdad? Eso es lo que me dice la lógica. Pero yo me estoy basando en lo que me muestra el diagrama. Condensado, 100% amoníaco, gas, el nitrógeno, hidrógeno y el inerte. Nada más. Entonces, la corriente de gas se divide en dos fracciones. Ustedes saben que, y yo les voy a hacer acuerdos todo acá, especialmente los que dieron su examen de balance de materia sin reacción, no el evaporador este que era, no me acuerdo si era el de fruta o era el que tenía el bypass. Muchos se han equivocado que al hacerse un bypass, al hacerse una separación, colocaron composiciones distintas y eso está mal, eso está muy mal. Si yo tengo una separación, imagínense que este es el bypass que tenían, las cantidades del flujo sí van a ser diferentes. Purga, la cantidad va a ser diferente, recirculado va a ser diferente, pero las composiciones no. Una entrada al subsistema, dos salidas. Una entrada que parte en cantidad, se parte en dos salidas que se difiere de cantidades, no composiciones. Incluso aquí, si uno no entiende, lo dice acá. ¿Qué cosa? Una se retira el proceso con corriente de purga y la otra en recirculación que se combina alimentación fresca. Ah, de la misma composición. Aquí está. En todas las corrientes que contienen nitrógeno e hidrógeno, ambas especies se encuentran en proporciones estequiométricas. Clarísimo acá, clarísimo. Ahora, si hasta el punto de ahora, si hasta este momento lo que estamos leyendo no saben cómo llevar estas ecuaciones a proporciones estequiométricas o estas palabras literarias a proporciones estequiométricas y relación, ahí tienen que preocuparse. Ahí tienen que preocuparse. Porque me está diciendo claro que este enunciado va a depender de la proporción estequiométrica. Esa relación, si yo no sé hacerla, no hay cómo pueda yo hacer este ejercicio. No hay cómo. Porque este ejercicio dependerá de la proporción estequiométrica. Pero bueno, entonces, el diagrama me lo da el enunciado, me dice sea X y su cero, está hablando de la composición en particular de inerte en la parte inicial, sea X y su cero la fracción molar de productos inertes en la alimentación fresca, está hablando de la composición de inerte en la alimentación fresca, F su SP, que está hablando de la conversión de un solo paso del nitrógeno, está hablando del factor de conversión en este reactor, e hidrógeno en el reactor, y Y sub P, la fracción de gas que sale del condensador que se purga, moles purgados sobre moles totales. ¿Dónde se encuentra este factor de conversión, este factor de purga? ¿Dónde se encuentra?
Obviamente tiene que encontrarse en este subsistema que hubo un porcentaje que se purgó y otro que no se purgó. Ese porcentaje no purgado tiene un nombre, ¿cómo se llama? Recirculado. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan un subsistema acá, se parte en dos. Una parte que se purga y una parte que no. Nada más, ¿ya? Y el factor se llama Y sub P en este caso. Moles purgados sobre moles totales. Tomando como base un mol de alimentación fresca, dibuje y marque en su totalidad el diagrama del flujo, incorporando en el mayor grado posible X sub I sub 0, hablando de la composición de inertes iniciales, F sub SP, el factor de conversión de un solo paso del reactor, y Y sub P, el factor de purga, en el marcado. Después, suponiendo que se conocen los valores de estas tres variables, escribe un conjunto de ecuaciones para los moles totales que se alimenta el reactor. Entonces, quiero dejar algo en claro. La nomenclatura que tienen que usar para este ejercicio, según lo que me pide el enunciado, es, aquí ustedes pueden ponerle F1, A, si quieren, lo que sea. Este ya tiene nombre recirculado, este ya tiene nombre purga. ¿Cómo se llama la cantidad de moles que entra al reactor? N sub R, ¿ya? Para que no se pierdan, porque yo hice el diagrama acorde al enunciado. ¿Cómo se llaman los moles totales que entra al reactor? N sub R, acá. Bien. Los moles de amoníacos producidos. ¿Cuáles son esos moles de amoníaco producidos? Obviamente tienen que ser acá. ¿Cómo se llaman esos moles de condensado de amoníaco? N sub P. Y la conversión total de nitrógeno. No se confundan. Cuando estamos hablando de un diagrama o de un balance de materia con reacción en unidad múltiple, muchas veces se puede topar no con uno, no con dos, hasta con tres reactores. Por eso es que aquí está dejando en claro que este factor de conversión es de un solo paso, de un solo reactor. Este F sub SP es factor de conversión de un solo paso, acá. Este F sub OV es el factor de conversión total del nitrógeno en todo el proceso, ¿ya? Cada ecuación solo debe incluir una variable desconocida, la cual debe encerrarse en un círculo. Inciso B, resuelve las ecuaciones del inciso A para encontrar X sub I sub 0, que es igual a 0.01, F sub SP 0.2 y Y sub P 0.1. Ahora, hasta este punto, ¿hay alguna consulta en este enunciado? ¿Hay alguna parte que no se entiende? Yo entiendo que debe ser dificilísimo poder entender estos ejercicios en virtual. Yo entiendo. Yo preferiría hacerlo esto en pizarra, pero no se pudo. Pero necesito que ustedes tengan este enunciado en el teléfono, en la mano y vayan haciendo conmigo porque si no se van a perder. Ténganlo por seguro. No hay consultas para que continúen. Muy bien. A ver. Ya. Ok. Entonces, el diagrama se ve de esta manera, en una primera instancia. ¿Ya? Ahora, composición que entra a F1. Tengan el diagrama en su mano, el enunciado en su mano, en el teléfono, lo que ustedes gusten. ¿Ya? No he puesto ningún dato. No he puesto ningún dato. Todo lo he puesto incógnita. F1 entran estos tres gases, uno inerte, nitrógeno, hidrógeno, todos están en proporción estequiométrica, ambos de acá. Entra en su sistema que se mezcla con un recirculado y entra N sub R, como se llamaban los moles totales que ingresan al reactor de estos componentes, ¿no? Hay un factor de conversión de un solo paso que sale que hay un factor de conversión que tendrá, por lo tanto, moles que no se convirtieron del reactivo limitante, que está hablando del nitrógeno. Tendrá hidrógeno, tendrá inerte, por ser mismamente, valga la redundancia, inerte, y amoníaco que se convirtió. Aquí está la reacción, aquí arriba. ¿Ya? Entonces, esto entra a un equipo físico de separación que se llama condensador, que tendrá una salida que será la parte condensada de amoníaco, que lo hemos tomado que si fuera 100% porque el diagrama lo toma así, una salida gaseosa, F3, que tendrá nitrógeno, hidrógeno e inerte, y un subsistema que partirá en un recirculado y una purga. Ahora, ¿por qué es que aquí yo les puse las N en el reactor? Yo siempre les he explicado. A mí, de preferencia, me gusta trabajar con Ns en reactor. Si ustedes quieren trabajar con X, pueden hacer. O le nombran composición o le nombran cantidad. Para mi gusto, siempre en reactores prefiero las N. ¿Por qué no continué con las N en el subsistema 2? Porque me conviene
que hable en composición en una separación como esta de recirculado y purga, porque yo puedo tomar como relación de que X1 es igual a X4 es igual a X7, porque es así. Lo mismo con el hidrógeno. X2 es igual a X5 y X8. Si yo estuviera hablando en cantidad, no fuera lo mismo. ¿Se entiende esa parte? Entonces, pongo las variables, lo que no conozco, lo que sí conozco, y elaboro mi diagrama, ¿no? Aquí abajo lo he puesto de todas formas los datos que sí me dieron en el inciso B. Me dieron la composición de inerte de entrada, el factor de conversión de un solo paso, el factor de purga y la entrada de alimentación fresca. Nada más. Los únicos cuatro datos que me dieron. Entonces, ¿de qué se trata este diagrama? Vamos a hacer primero un análisis de grado de libertad. Entonces, empezando en el subsistema 1, ¿qué no conocemos? Aquí voy a ir anotando. Vamos a ir anotando acá. X u H, ¿no? Este de acá ya lo conocemos. Recuerden que es 0,01. En la anterior lámina les mostré que conocíamos el dato. Este aquí es 1. Conocíamos ya el dato. Entonces, ¿cuál es la única incógnita en la entrada de alimentación fresca al subsistema que tenemos que anotar? Ya sea X u H o X u N. Yo anoté X u H. Bien. Una incógnita. Recirculado. Recirculado tenemos que anotar dos composiciones. X u 7, X u 8. Ya está. N sub R está en cantidad mi salida al subsistema, mi entrada al reactor. Puedo anotar N sub R, N1 y N2 o anotar las tres N porque son cantidad. N1, N2 y N3. Listo. Siete incógnitas, tres componentes. Y en este caso recuerden que estamos hablando de que existe una relación estequiométrica, una proporción estequiométrica, ¿ya? Dos. Y aquí la anoté tanto por uno. ¿Por qué anotar tanto por uno? Más adelante se tiene que ver que para poder reducir las incógnitas se tiene que utilizar este tanto por uno, porque si no, no va a poder resolverse el enunciado. Pero si se dan cuenta, ni lo anoté en el análisis de grado de libertad, ni lo anoté. Solamente lo puse aquí para que lo vean, para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? Análisis de grado de libertad en el reactor. De N1 a N7. Siete incógnitas, ecuaciones, estamos hablando de cuatro componentes. También existe la proporción estequiométrica. Valga la redundancia de anotar que la proporción estequiométrica va a existirse en cada uno de los análisis de grado de libertad. En algunos los he puesto y en algunos no. Porque al fin y al cabo lo que nos interesa no es exactamente esto, ¿no? Lo que nos interesa es esto y esto. Análisis de grado de libertad del condensador. Están entrando los cuatro elementos de la salida del reactor a la entrada del condensador en cantidad de N4 a N7. La cantidad de condensado que debería ser del amoníaco, F3 y dos variables. Ocho incógnitas, ecuaciones son cuatro. Análisis orbital en subsistema 2, F sub 3, purga, recirculado y sus respectivas composiciones, dos de cada una, ¿no? 2, 2, 2, 2 y 3, 9. Ecuaciones solamente son tres y aquí está mi análisis de la libertad. Global. Global, F1 conocemos, otra vez, X sub y sub 0 conocemos, solamente hay que anotar X sub H o X sub N, depende de nosotros. Afuera del proceso, no conocemos la cantidad de condensado de amoníaco que existe, que se llama N sub P, purga y dos composiciones. De eso tenemos cinco incógnitas, cuatro ecuaciones, relación son una. Proceso, sumamos todas las incógnitas, nos da que son 31 incógnitas en el enunciado, ecuaciones son 14, sumando las ecuaciones. Interconexiones son 4, número de reacciones son 1 y especie de reaccionantes son 2. Ahora, si hacemos hasta acá, nomás nos va a mostrar de que nos faltan muchos datos para poder reducir las incógnitas. Y recuerden que como ya nos dio el dato de F sub 1, ya nos dio este dato, no nos podemos dar el lujo que nos dé análisis de grado de libertad 1. Ya tenemos un dato. No nos podemos dar ese lujo. Nos tiene que salir cero. Entonces, anotamos las relaciones de proporción estequiométrica. El factor de purga es una relación de moles purgados con moles totales. Y la relación más importante que vendría a ser las composiciones iguales en en el subsistema 2. ¿Ya? Entonces, aquí lo noté directamente como si fueran los tres iguales y de los tres, ¿no? Directamente. Pero saben que es separado, ¿no? X1 es igual a X4, X1 igual a X7, pero lo hice así para que me entre el espacio. Entonces esto me daría cero incógnitas, demostrando que se puede resolver el enunciado. Bien, entonces, ¿cómo es que se resuelve este enunciado? ¿Cómo es que se le encuentra solución a este enunciado? Lo primero que vamos a hacer es ir por partes. El dato está acá. Conocemos este dato y conocemos la composición de inertes.
Son los datos que conocemos. Entonces, partiendo de eso, la proporción estequiométrica en composición. ¿Cómo se la anotaba? Yo les pregunté al inicio. ¿Cómo se anota esta proporción estequiométrica en composición? Uno sobre la... Deme un segundo. Perdón, van a disculpar. Entonces, la proporción estequiométrica va de uno sobre la composición de nitrógeno. ¿Por qué? Porque es uno su coeficiente estequiométrica, ¿no? Uno. Voy a anotar aquí otro color, si no. Uno. Ahora sí. 3 del hidrógeno, de su proporción estequiométrica. Entonces, esto me hace notar que de la composición de hidrógeno son 3 veces la composición de nitrógeno. Y lo mismo puede ser en viceversa, lo noté de ambas formas. Y esto no solamente se trata de composición, también se trata de cantidades. Recuerden lo que dice el enunciado. El enunciado dice que la proporción estequiométrica se encuentra en todas partes, en todos los flujos. Entonces también lo hice con las Ns, de esta manera. 1 tiende a ser de nitrógeno y 3 del hidrógeno. Y lo anoté de esta forma. Ahora, les dije, ¿verdad? Anoté que había una relación que se tenía que usar más adelante. Aquí está el tanto por uno. Vamos a ver cómo lo llevamos. La sumatoria de las 3 composiciones en la alimentación fresca al subsistema es 1. Gracias a la proporción estequiométrica que me dice que X u H, o la composición de hidrógeno, es 3 veces la composición de nitrógeno. Puedo reemplazarlo. 3 veces la composición de nitrógeno más la composición de nitrógeno más la composición de inertes es igual a 1. Sumo estos componentes y despejo la composición de nitrógeno que está en función de la composición de inerte. Y haciendo esto, puedo llevarlo también para la composición de hidrógeno, que era 3 veces, nada más, ¿no? Aquí está, 3 veces. Ahora, ¿para qué me sirve hacer esto? En el enunciado me pide, léanlo si lo tienen, me pide dejar todo en función de una variable. Eso es lo que me pide, dejar en función de variables conocidas. ¿Cuáles son las variables conocidas? Inerte, factor de conversión y purga. Nada más. Entonces haremos lo que el enunciado nos pide. Entonces, F sub 1 está anotado, como si lo conociéramos, ¿no? Nitrógeno ya no sería X sub 1, creo, o X sub n, ya no sería X sub n, sino que sería lo que reemplazamos el tanto por 1. 1 menos la composición de inerte dividido entre 4. Y por la relación estequiométrica, aquí sería de 3 de hidrógeno. Y la composición inerte sería la composición inerte normal. Y lo mismo acá, está siendo reemplazado por su proporción estequiométrica. Reemplazado, todavía no he hecho ni un balance, estoy dejando todo en función de variables conocidas. Ahora bien, ya está el FS1, ya está la entrada al reactor. Me falta dejar en función de variables conocidas la salida al reactor. Entonces, vemos. El factor de conversión son los moles que entran menos los moles que salen entre los moles que entran, ¿no? Ya lo conocemos esto. Lo que nos interesa es de reemplazar estas N4, esta N5 y N6, N7 entre variables conocidas. Hay que reemplazarlas. ¿Qué hacemos entonces? Despejamos los moles que salen, porque estos moles que salen pueden ser los N4, N5, tenemos que despejarlos y dejarlo en función del factor de conversión que conocemos y los moles que entran. Entonces, se despeja de esta manera y se lo lleva aquí para cada una de las N. Observen, estoy haciendo de N4 y de N5. 1 menos el factor de conversión va a ser igual a N4, que es de hacer nitrógeno, dividido entre N1, moles alimentados. Moles alimentados, moles alimentados. Factor de conversión, mole de salida, N4. Y reemplazo N4. Reemplazo N4 y dejé en función de una variable que conocía. Aquí está. Lo mismo para N5. Dejé en función de la variable que conocía y 3 veces N1. ¿Por qué? Por su proporción estequiométrica. Obviamente el inerte no va a actuar con el factor de conversión porque es inerte, entonces me dice que la entrada es igual a la salida, N6 igual a N2. Nada que discutir acá. ¿Y cómo hacer para el amoníaco? El amoníaco se hace un pequeño balance que sería de entrada, no está entrando amoníaco. ¿Qué se genera? Se genera N1, lo que se alimenta del factor limitante, que es el nitrógeno, por el factor de conversión por 2, porque el salto estequiométrico, ¿no? 1 y 2. Por estequiometría, aquí lo anoté. Va a ser igual a N7. ¿Para qué hice todo esto? Para dejarlo en función. Aquí está. Observen cómo lo dejé todo en función de variables conocidas. ¿Ya? Este lo conozco, este lo conozco, este lo conozco.
¿Hay alguna pregunta hasta acá? Yo entiendo que puede ser difícil, pero lo que nos pide el enunciado es dejarlo en función, no hacer directamente balances. Este ejercicio es más analítico que otra cosa. Voy a tenerme un ratito para que lo analicen y si tienen preguntas es mejor que me pregunten antes que se empeore el ejercicio. No hay dudas entonces. Bueno, entonces, en la separación del condensador, 100% del amoníaco me indica que esto de acá, que salió del reactor, va a ser igual a lo que sale del condensado. Lo volví a anotar. No hay gases en el condensado, entonces todo lo que está aquí va a ser igual a lo que sale del condensado, que no se condensó, mejor dicho. Los gases, va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando entra en esta división, a esta purga? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es la purga? La purga o el factor de purga son los moles purgados entre los moles totales. Eso indica el enunciado. Entonces, lo que a mí me interesa hallar son los moles purgados, en este caso, ¿no? ¿Cuáles serán los moles purgados? Serán estos, estos, estos. Estos son los moles purgados. Los moles purgados me dice que son la multiplicación entre el factor de purga por los moles totales. Perfecto. ¿Qué pasa con el otro lado que no se purgó? El factor de purga, uno menos el factor de purga, que sería la parte no purgada, van a ser los moles no purgados entre los moles totales. Y despejo los moles no purgados. ¿Cuáles son los moles no purgados? Estos. Para dejarlos en qué otra vez en funciones de una variable conocida. ¿Cuál es mi variable conocida? Y sub p. Y sub p es mi variable conocida. Estoy volviéndolo a dejar en función de mi variable conocida. Y reemplazo. Me voy a la parte de purga del nitrógeno. ¿Qué era nitrógeno? Es uno menos el factor de conversión por N1. Eso se dedujo desde el reactor. Y como son moles purgados, se multiplica por el factor de purga. Simple. El hidrógeno, lo mismo. 3 veces N1 por la proporción estequiométrica que lo encontramos saliendo del reactor por el factor de purga. Lo mismo con el inerte. ¿Qué pasa en el recirculado? En el recirculado son los moles que salen del condensador por su N1, que es la variable que encontramos desde la salida del reactor, y uno menos el factor de purga porque son los moles no purgados. Aquí está. ¿Ya? Esas son las partes del recirculado. Lo mismo para el hidrógeno en proporción estequiométrica y lo mismo para el inerte. Ahora, ¿para qué hicimos todo este chiverío? Quedó así el enunciado. ¿Para qué hicimos todo este chiverío? ¿Por qué no empezamos mecánicamente a hacer balances? Yo conozco X sub I0, conozco F sub 1, conozco F sub P y conozco el factor de purga. Este enunciado fue creado para que se pueda llevar y tabular este diagrama. Básicamente es para que puedan verlo todo así. Se llevan todos los balances, ecuaciones analíticas para poder llevar la tabulación de Excel. Esto yo lo tengo en Excel. Al finalizar el ejercicio se lo voy a mostrar. Pero básicamente, ¿qué es lo que hace este ejercicio? Este ejercicio va a depender de la variable x sub i sub 0, va a depender del factor de purga y va a depender del factor de conversión de un solo paso. Tres variables que dependerán de todo un proceso. Matemáticamente ya está en su forma analítica cada ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Recién una vez que encontramos todo en función de sus variables que conocemos, hacemos un balance. Balance de nitrógeno en el subsistema 1. F sub 1 multiplicado por el componente nitrógeno que está, ya no es X sub nitrógeno, ya no es ya. Ahora es en función del inerte. 1 menos la función, menos 1 menos la composición de inerte dividido entre 4. Ya saben por qué es dividido entre 4. Eso fue por el tanto por no que hicimos en las láminas, unas 3 o 4 láminas anteriores. Más 1 menos el factor de conversión. ¿De dónde sale este 1 menos el factor de conversión? De acá, porque se está sumando al subsistema. Aquí está. Por n sub 1 por 1 menos el factor de purga. Esto aquí me va a igual a la salida. ¿Cuánto es la salida? N1. Reemplazo los valores. Conozco la composición de inerte.
más conozco el factor de conversión y conozco el factor de purga. Y me doy cuenta que me deja una sola variable, que es N-1. Encuentro la cantidad de moles que entra al reactor. ¿Es necesario que haga un balance ahora con el hidrógeno? No, no es necesario. Tengo su proporción estequiométrica aquí. No es necesario. Reemplazo ahí en la ecuación y ya está. Ya sé cuánto tengo de hidrógeno, ya sé cuánto tengo de nitrógeno. Lo mismo hago de inerte. De inerte es lo mismo. Su factor, perdón, el flujo de entrada por su composición que es X sub I 0 más N sub 2, que es lo recirculado, por 1 menos el factor de purga. Aquí está. Que eso es igual a N sub 2. Reemplazo los valores que conozco, que es la composición de inerte a la entrada y el factor de purga, y encuentro cuántos moles de inerte son los que entran al reactor. Y ya está, ya está. ¿Qué me pedía de enunciado? Me pedía encontrar N sub P. N sub P, ¿cómo se encuentra? Reemplazando todos estos valores. Ya tengo N1, ya tengo F sub P, ya tengo 2. Bueno, 2 estaba como constante. Lo reemplazan y ya lo encuentran. ¿Cuál era el otro enunciado que tenía? Encontrar la alimentación al reactor, N sub R. Reemplazo N1, reemplazo 3 veces N1 y reemplazo N2. Ya está. Y me pedía una cosa más, me pedía el factor de conversión global o total del nitrógeno. El factor de conversión son los moles que entran menos los moles que salen sobre los moles alimentados, o moles que entran, bueno, no importa. ¿Cuáles son los moles que entran en función de este reactivo? ¿Cuál es el reactivo del nitrógeno? F1 por la composición de nitrógeno, aquí está, 3. Menos la salida, ¿cuánto es lo que sale? ¿Dónde está la salida de nitrógeno de todo el proceso? ¿Dónde se encuentra? Acá. Aquí está la salida de nitrógeno de todo el proceso. 1 menos el factor de conversión por N-1 por el factor de purga. Aquí está. Divido entre los moles alimentados, lo mismo acá. Reemplazo valores, multiplico por 100 y me sale que el factor de conversión de nitrógeno de todo el proceso fue 71,43. ¿Alguna pregunta? Este ejercicio no es nada mecánico. Este ejercicio es netamente analítico. No sé si tengo algo más. Ah, no. Tengo otro ejercicio más, pero de este, ¿hay alguna pregunta? Y este es del enunciado del Felder, por si acaso. Puede entrarles mañana. Puede entrarles mañana. Se lo voy a mostrar cómo está en el Excel, para que lo puedan entender. ¿Se ve, no? Entonces, la idea de todo ingeniero es hacer esto. Esta es la idea. Esto es lo que ustedes tienen que llegar a hacer en su proyecto, cuando estén en simulación. Les dije, o el enunciado nos dijo, que dejemos en función de variables que conocemos. La composición de alimentación de inerte, base de cálculo que era F1, el factor de conversión de un solo paso y el factor de purga. ¿Qué pasa si yo cambio? Ya no es 0,01 mi composición de inerte, ahora es 0,1. Primero observen cómo estaba, ¿no? Aquí está, N sub 1 es 0,8839, que es lo que hallamos hace rato, y 0,10 de N sub 2. Ah, encontramos hace rato. Si yo cambio esto, todo me tiene que cambiar. Ya no es esto, ahora es 0,8036 y 1. No quiero cambiar la composición inerte, quiero cambiar solamente la base de cálculo. Bueno, cambiamos la base de cálculo, cambiamos a 2. Y cambia. Aquí igual están los moles que se tenían que encontrar del amoníaco condensado y el factor de conversión global. ¿Ya? Se pueden hacer hasta gráficas aquí en función de cuál va creciendo, cuál va disminuyendo en concentración, todo. Ahora, ¿hay alguna pregunta de este ejercicio, jóvenes? Saben que me gusta que las clases sean didácticas. Por favor, respondan si hay alguna duda.
Auxi, una pregunta. Cuando hacemos un balance atómico, hay una foto que le envié de ese ejercicio, Ah, pero del factor de conversión. sí, pero en el solucionario que un amigo lo tenía, lo buscó y ya había hecho solamente estequiometría y en cambio no había hecho un balance atómico. Sí, porque no, el balance atómico es entrada igual a salida. O sea, es tonto que el Felder te pida hacer un balance atómico cuando te da factor de conversión. ¿Me entiendes? Eso, Porque eso también. igual tenés que usar estequiometría para encontrar oxígeno, por decirte, de salida o y de teórico y de exceso, por ejemplo. Tenés que usar Claro, estequiometría, sí, sí. porque cuando hacemos un balance atómico no hay generación ni consumo, ¿no es cierto? ¿O me estoy equivocando? No, no hay. No hay. Cuando hacemos un balance atómico es entrada igual a salida. El factor de conversión no entra en ninguno de esos balances. Ya, ya, pues. Ese enunciado Ese enunciado, me olvidé que tenía que responderte. Ese enunciado, estoy seguro y doy mi cabeza de que no multiplica en ningún balance atómico el factor de conversión. No lo hace. Directamente No. debe hallarlo por estequiometría como cualquier balance normal de generación y consumo. Directamente. Sí, lo hace así, después el siguiente inciso B lo hace por grado de avance, ¿no? A ver, Ya, ya, bueno, gracias. ya. Sobre este enunciado, o no le entendieron ni J. Está sumamente Feo, este, sí. Sí, sí. complejo, ¿no? Muy marcado. para hacer en virtual, ¿no? Sí. Pero puede entrar. Sí, Puede, puede entrar. habría que verlo de nuevo. Bueno, tengo un ejercicio más, pero no es del Felder. No me dio tiempo para hacer otro. Llegué y me puse a hacer este de acá, que vi que fue uno de los más feos. Tengo uno del Reclais. Tiene grado de avance, tiene factor de conversión, podemos hacer eso. ¿Les parece? ¿Lo hacemos? Sí, está bien, Axel. Ya. Va a acabarse la reunión en unos 2 minutos. La voy a cortar. Vuelven a entrar a la reunión y hacemos el otro ejercicio. ¿Les parece? Sí, Axel. Está bien, Auxi. Ya. Ya. Le mando otro link.